Torcuato Di Tela, uy, se desconectó. Bueno, ya está grabando. Impresionante. Bueno. Bueno, la onda para que quede grabado no es porque vaya a decir algo interesante ni que valga la pena, sino más que nada porque capaz hay muchos que no se llegan a conectar y lo que vamos a hacer es un pantallazo de dos cuestiones que me parecen importantes para tener en cuenta al momento de abordar lo que vendría a ser la historia social y económica acá en Argentina o la renovación historiográfica, como ustedes quieran llamarle. Entonces, bueno, le pedí a la rusa si lo podía grabar porque voy a hacer uso de un PowerPoint hoy. Me siento, digamos, una persona del futuro. Más que nada como para que sea un poquito más didáctico, que porque si no vamos a hacer un pantallazo de nombres y de conceptos, que en realidad están todos muy vinculados entre sí, sobre todo en la primera parte de lo que vamos a dar. Entonces, bueno, está bueno que ustedes tomen nota o que, bueno, después hagan preguntas y le vamos a estar haciendo, digamos, un ida y vuelta en ese sentido. Más que nada también para que puedan entender las fuentes. Aquellos que hayan leído la fuente estas que les mandé de historia social, les habrá parecido un embole. Yo pienso que estarán de acuerdo conmigo. Porque son muchos datos duros, es bastante pesado. Y bueno, es una forma de hacer de historia muy paradigmática en ese momento. Y tiene que ver con el contexto y tiene que ver también con, una, con un proyecto social así en ciernes, que tiene muchos puntos en común, por más que a veces difiera en el fondo de lo ideológico, pero digamos como que hay una unidad de concepción y hay un montón de cuestiones vinculadas a lo político, a lo social, incluso en la cuestión de las ciencias sociales que se cruzan, digamos, ¿no? Entonces es propio del espíritu, digamos, de esta época, sobre todo de los 60, digamos, antes de lo que vendría a ser, lo que va a venir después, que es una especie de posmodernismo, digamos, o una crisis estructural. Bueno, en principio yo les quería dar ahí un poco de pantallazo sobre lo que vendría a ser el desarrollismo. Y vinculado a esto, algo que pasó, lo habremos mencionado muy por arriba, que tiene que ver con un proyecto que vino de la mano del desarrollismo de Rogelio Frigerio, que se llama integracionismo. Se puede definir como una especie de tendencia historiográfica muy propia de este espíritu de época de los 60, digamos que no dio muchos resultados, pero parecía bastante, tiene buenas fundamentaciones, digamos, después uno ve si es viable o no. A ver, che, ¿cómo puedo hacer esto? Acá. You window. Acá. Compartir. ¿Esto se ve? Ahí está empezando a presentarse. ¿Sí? Ahí está, ya está, Juli. Impresionante. ¿Ahí se ve? ¿Que cambié? Perfectamente. Muy bien, bueno. Entonces, hablar más que nada del tema de las diversas vertientes del desarrollismo. Estamos situados acá, post caída del peronismo, ya entrado los 60. Un montón de tendencias, de corrientes, de teorías que tienen un punto en común, que es precisamente este modelo desarrollista, digamos, o por lo menos el concepto de desarrollo vinculado, ¿no? El más claro de ellos es el de la CEPAL, a cargo de Raúl Prebisch, que con su obra muy conocida, que se llama El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas, como ven la fecha, 1949, que es considerado, vendría a ser como la carta fundacional de la CEPAL, porque de alguna forma en ese trabajo Prebisch lo que empieza a plantear es una teoría del desarrollo basado en el concepto de centro y periferia, digamos, ¿no? Como que hay países centrales y países periféricos. Y en función de eso, realiza un cuestionamiento de la inserción de América Latina en el mercado mundial. Ustedes habrán visto ya, digamos, ¿no? La División Internacional del Trabajo, ¿no? Y bueno, en función de eso, los países centrales que abastecen ya
de productos manufacturados a la periferia, digamos, bueno, lo que vendría a ser Prevish es dar un poco de luz a esta problemática, digamos, ¿no? A esta desigualdad en lo económico, producto de la periferia que está dedicada a la exportación de los productos primarios y los países centrales, digamos, que reciben, digamos, esos productos primarios y importan manufacturas. Y a partir de ahí sale el concepto de subdesarrollo, que bueno, precisamente al ser países, los periféricos, digamos, lo que vendría a ser América Latina en general, países que abastecen de productos primarios, ¿no? Se terminan transformando en subdesarrollados, ¿no? Porque no llegan a industrializarse precisamente por el rol económico dentro del mercado mundial. Entonces, bueno, Prevish es uno de los adelantados dentro de estas corrientes desarrollistas, ¿no? Que todos plantean, digamos, este dilema, ¿no? De que hay países desarrollados, otros subdesarrollados, y hay incluso algunos que están en vías de desarrollo, como el concepto que plantea el brasileño Hélio Jaguaribe, ¿no? Donde habla el tema de desenvolvimiento brasileño, que también gira, digamos, en torno a estos conceptos. Después, según algunos autores, también encuentran en el aprismo peruano y en el proyecto político económico de Raúl Haya de la Torre también a unos conceptos vinculados al desarrollismo, a una génesis vinculada también a una especie de desarrollismo más de izquierda, ¿no? Pero por el otro lado también, por el lado del imperialismo, si se quiere, por el lado norteamericano, la Alianza para el Progreso de la administración Kennedy, que fue obviamente muy atacada por parte, digamos, de Cuba, ¿no es cierto? Recordemos aquella conferencia ahí en Uruguay, digamos, ¿no? A cargo, digamos, del Che Guevara, cuestionando, digamos, toda esta alianza para el progreso que traía Estados Unidos. De alguna forma, lo que ellos planteaban también es una especie de ayuda a los países de la periferia para que se puedan industrializar, digamos. Bueno, eso obviamente la ayuda extranjera, la ayuda de capitales extranjeros trae ciertas consecuencias, depende, digamos, el perfil que tenga cada uno. Recordemos, bueno, lo que le pasó al segundo gobierno de Perón cuando quiso de alguna forma avanzar, digamos, en el tema del petróleo, bueno, el intento de acuerdo con Standard Oil y los capitales extranjeros, ¿no? Que entró una suerte de desentendimiento con algunos sectores más duros del nacionalismo argentino. Tenemos también, bueno, otras teorías como el de Myrdal, pero me quisiera detener sobre todo en una, porque lo van a ver, sobre todo en las fuentes de esta primera etapa de la historia social, que está muy deudora, digamos, de la teoría sociológica, de la sociología funcionalista que trajo Gino Germani, que después en la próxima clase lo va a desarrollar un poquito más con detenimiento Rodrigo, el profesor. Bueno, Rostov lo que plantea es una teoría de desarrollo por etapas, y ahí, presten atención, van a ver que hay muchos puntos en común con lo que van a ver luego con Germani, porque de alguna forma son deudores más o menos de una misma concepción, ¿no? del desarrollo. Según Rostov, encuentra, digamos, como que hay distintas etapas, ¿no? Como parece todo muy mecánico. La primera etapa es la sociedad tradicional, que está caracterizada por, obviamente, la agricultura, por la recolección, digamos, por el sector primario. Se caracteriza por tener una tecnología bastante limitada, ¿no? Vendría a ser como la primera etapa de esta sociedad. Y después pasa, digamos, a una siguiente etapa que vendría a ser una sociedad transicional, que es la previa para el despegue, el famoso take-off, que, bueno, no tiene nada que ver con el programa de cocina que hacen tortas ni nada de eso. Este take-off se refiere precisamente al despegue
donde se van a preparar las condiciones para ¿qué? Para alcanzar una especie de madurez tecnológica para encontrarse como una sociedad moderna luego, ¿no? Una sociedad desarrollada. Este despegue, digamos, es lo que posibilita, digamos, el aumento de la urbanización, el avance de la industrialización, los avances tecnológicos. Si ustedes se sitúan más o menos en épocas de la historia, claramente para algunos historiadores que siguen esta teoría de Rostov podrían haber encontrado en el momento de la sustitución de importaciones acá en nuestro país, digamos, las condiciones dadas como para dar un despegue, un take-off en líneas, digamos, de este autor, de este economista, ¿no? Rostov, que estuvo muy en boga durante esta época, durante la década de los 60 sobre todo. Bueno, después tenemos mencionados acá dos más, sobre todo Celso Furtado lo habrán escuchado nombrar mucho, ¿no? Con la dialéctica del desarrollo, digamos, uno de los autores más reconocidos dentro de esta época de los 60, ¿no? Con la teoría de la dependencia. Uno de los trabajos más conocidos de él es la dialéctica del desarrollo. Y ahora, digamos, como sinónimo de desarrollismo acá en Argentina, claramente se lo identifica uno con el gobierno de Arturo Frondizi, el gobierno trunco de Arturo Frondizi, que vino acompañado precisamente acompañado de un asesoramiento del verdadero ideólogo, el principal think tank, digamos, como el principal pensador de este modelo desarrollista en Argentina, que se trata de Rogelio Frigerio, que fue, digamos, el promotor de la candidatura de Frondizi, y uno de los artífices en realizar el famoso pacto con Perón, ¿sí? Que posibilitó, obviamente, que haya ganado las elecciones Arturo Frondizi, gracias, digamos, a la migración de votos del peronismo a las urnas, para que gane él. Y ahí al costado tenemos unas imágenes que tienen que ver con una publicación muy propia de la época, que vendría a ser el órgano de difusión del desarrollismo, de la propuesta de Rogelio Frigerio, el desarrollismo acá en Argentina, que se llama ¿Qué sucedió en 7 días? Una publicación, un semanario que salía ya desde la época del primer peronismo, pero que se hizo fuerte en esta época, ¿no? Con una nueva época de la publicación, donde ya claramente Rogelio Frigerio ya estaba con una idea de poder difundir una propuesta que no era solamente económica, sino que iba encarada de un proyecto político y cultural, ¿no? Y para eso necesitaba también cranear, necesitaba la ayuda de sectores del peronismo y sectores vinculados a lo nacional y popular. De hecho, si ustedes ven alguna de las fotos, aparece la carta de Scalabrini Ortiz. Lo particular que tuvo esta publicación es que durante la campaña, donde estaba en plena revolución libertadora, los vedettes, vendría a ser los escritores que publicaban en esta revista a cargo de Rogelio Frigerio, era Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche. De alguna forma los dos fueron los que daban la bendición para acompañar este proyecto de desarrollista, que ellos lo consideraban, digamos, como una continuidad o un mejoramiento, una nueva etapa que había quedado trunca en la época de Perón. Que, bueno, obviamente, después de ver los resultados con el triunfo de Frondizi, Scalabrini termina renunciando a la publicación, dejando una carta lapidaria criticando el gobierno, y Arturo Jaureche hace lo propio, diferenciándose, y bueno, que después de las publicaciones famosas de don Arturo en la década de los 60, las claras marcas de distanciamiento con el proyecto desarrollista que empezaba a encarar Rogelio Frigerio, que ahora más tarde vamos a ver algunas reflexiones de él en torno al proyecto cultural que llevaba a cabo Rogelio Frigerio. Acá lo tenemos al tipo. Rogelio Frigerio es el abuelo del tipo que estaba ahí en el PRO, el nieto, ¿sí? Un verdadero, digamos, cráneo, un tipo muy inteligente, digamos, que tenía una idea estaba muy empecinado en poder desarrollar este proyecto político, digamos, el fundador, digamos, del MIR.
Y la característica, digamos, de uno del desarrollismo de Ruggero Frigerio es el integracionismo, ¿no? Es una idea, digamos, que de alguna forma no es el único que la tuvo. Hay muchos, sobre todo del sector del liberalismo argentino, que plantean esta cuestión a partir de esta dicotomía continua que existe en la historia argentina, que atraviesa el día de hoy, ahora, digamos, convertida en una especie de grieta política, donde, bueno, uno siempre habla, digamos, de estos enfrentamientos constantes entre una dicotomía que parece encarnada ya de los inicios de nuestra historia, y es lo que planteaba, digamos, que era bien la necesidad de integrar, ¿no es cierto?, ambas ideas, pero bueno, el integracionismo iba más allá de eso, ¿no? Él planteaba un integracionismo a través de la infraestructura a nivel geográfico, ¿no? Para que haya un equilibrio en todas las provincias, un integracionismo político, que con la idea de conformar un espacio común bajo el concepto de movimiento nacional, por eso también ese acercamiento hacia el peronismo, ¿no es cierto? Aprovechando que el líder estaba exiliado, obviamente. Y una integración cultural, ¿sí? Y ahí es donde entraba, digamos, el proyecto historiográfico dentro de la integración cultural, donde vendría a plantear la unificación, no la unificación sino la armonía, digamos, las diversas culturas nacionales, y este concepto de armonía está muy claro en uno de los historiadores que van a pregonar el integracionismo, que ahora lo vamos a ver. Pero vamos a mencionar algunos hitos historiográficos de esta corriente desarrollista que acompañaba el modelo de Frigerio. Uno de ellos es el de Marcos Merchensky, que, bueno, de alguna forma también había integrado el staff de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Uno de los textos fundadores del integracionismo historiográfico es este libro, se llama Las corrientes ideológicas en la historia argentina, donde ahí, bueno, ahí tenemos una cita. Dice, en un país donde la verdad histórica ha sido permanentemente retaseada y desfigurada, toda doctrina política que aspire a representar al país en sus dimensiones cabales debe comenzar por repasar la historia. Y el más conocido de todos acá de los historiadores integracionistas o que de alguna forma acompañaban este proyecto político y cultural es Félix Luna, el director de la revista Todo es Historia, que al día de hoy todavía está, digamos, en los kioscos. Es el principal representante del integracionismo acá en Argentina, precisamente por esta publicación, que tiene la particularidad, bueno, fundado en 1967, el primer número, ahí tenemos la imagen del primer número, tenía la particularidad de encontrar en la publicación autores, historiadores pertenecientes a diversas corrientes. O sea, había representantes de la nueva escuela histórica, de la historia social y de revisionismo, desde luego, que en los 60 eran los más reconocidos. Entonces, las plumas de José María Rosa, de Luis Alén Lescano, de Fermín Chávez, pasaban, digamos, por las publicaciones de Toda esa historia. Y de hecho le dio espacio a otros historiadores vinculados más a las izquierdas, como el caso de Osvaldo Bayer, que muchos de los textos vinculados al tema de la Patagonia rebelde fueron publicaciones que habían salido en esta revista, ¿no? Y acá tenemos una parte, un fragmento de una reflexión de Félix Luna, que lo va a caracterizar a lo largo de toda su vida. Dice, bueno, somos pocos los que tenemos la entereza de afrontar esta historia contemporánea, y menos los que no la abordamos para ponerla al servicio del partidismo o de una ideología determinada. Si nuestra historia del siglo pasado fue abordada con pasiones propias del presente, imagínense con qué pasiones se encaró ese mismo presente. Traté de no usar la historia para atizar fuegos, no escarbé en las divisiones y antagonismos. Procuré encontrar las armonías, los elementos de unión entre los argentinos más que los de separación. Fíjense, digamos, el concepto de armonías, que estaba muy claro dentro del proyecto de Frigerio, y de hecho una de las colecciones clásicas y muy populares de Félix Luna es Conflictos y Armonías en la historia argentina, ¿no? De alguna forma siempre Félix Luna, si uno hace un recorrido de su producción historiográfica, van a ver
cómo va tratando de buscar un equilibrio entre determinados personajes que a veces son medios controvertidos para algunas corrientes, incluso mismo con el caso del peronismo, algunos trabajos dedicados al peronismo, depende el contexto, digamos, en que lo escribe, parece incluso peronista, Félix Luna, pero es claramente radical. Y acá tenemos uno que es una publicación y es un autor que es admirado por el profe de Historiografía de la Mañana, de Sebastián Otero, que es Roberto Echepareborda, ¿sí? Un gran historiador, digamos, tiene publicaciones muy interesantes y la obra más conocida de él es precisamente este libro, Rosas, controvertida historiografía, muy recomendable, digamos, porque es muy ambicioso el trabajo, tratar de conciliar los distintos posicionamientos de los historiadores en torno a Rosas. Me parece que es una tarea titánica, es digno de leerlo. Y es interesante también lo que dice acá, con respecto a situarse ante el pasado sin compromisos conscientemente contraídos, no debe llevar al historiador a eludir los resultados de sus investigaciones. Por el contrario, si bien los resultados historiográficos no deben estar condicionados en el grado impreciso en que esto sea posible por pasiones previamente asumidas, estas últimas, al ser consecuencia lógica de los resultados alcanzados o al compaginarse con ellos, sí obligan la conducta del historiador y tiene necesariamente que informar su actuación en terrenos que ya no corresponden precisamente a lo profesional. Bueno, precisamente ahí está tratando de buscar una especie de honestidad intelectual en este fragmento, pero bueno, es una de las claras que tratan de mantener todos estos representantes de esta suerte de propuesta historiográfica, que es tratar de alejarse de los partidismos, digamos, de las divisiones ideológicas, y tratar de buscar una historia integrada, una historia sin conflictos, o por lo menos que haya armonía, ¿sí? Y acá tenemos la principal crítica, me parece la más contundente que recibió el integracionismo, fue por parte obviamente de don Arturo Jaureche. Esta respuesta viene en torno a la película que habíamos mencionado en su momento, dedicada a Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín, donde trabaja Rodolfo Boiván en el papel de Rosas, una película claramente revisionista porque son textos claros de José María Rosa. Entonces, y fue muy criticada por parte de Félix Luna, digamos, esta película. Y a partir de ahí, digamos, Jaureche le responde incluso en la revista Toda esa historia y después continúa la discusión, digamos, en otros medios. Dice, Luna se coloca en esa posición de bendigo a tutti, que desde un púlpito neutral le permite distribuir justicia mitad por mitad eclécticamente. Es que el doctor Luna supone que la posición revisionista en que estamos es una posición de jueces. El que se coloca en juez puede ser ecuánime. Nosotros no somos jueces, somos fiscales. Estamos construyendo el proceso a la falsificación de la historia y develando cómo se la falsificó y con qué objeto actual y futuro tiene esa falsificación. No puede ser ecuánime hasta que no esté demolido el edificio de la mentira. Un historiador riojano, de La Vega, escribió un libro que leí hace muchos años, cuyo tema era Mitre y este siglo. Al terminar, el riojano quiso ser ecuánime y no halló mejor recurso que mandarlos a Mitre y a Peñalosa a los campos elíseos para que allí, en ese paraíso, se reconciliaran. No sé si lo hicieron, pero imagino que Mitre lo abrazaría al Chacho con las dos manos, mientras el Chacho no podría pasar por la cintura de don Bartolo más que una mano, ya que en la otra debe sostener su cabeza. Para reconciliar, primero hay que ponerle la cabeza al Chacho. No confunda, doctor Luna, ecuanimidad con encubrimiento. Es lo que le pasa a ese desarrollismo hecho sobre la base de las palabras puestas por el país y los hechos puestos por el extranjero, que solo es una variante de la visión crematística liberal que impera en el país después de Caseros. Hacer un país
en cifras. Nosotros queremos que hacer un país es hacer hombres para que a su vez los hombres hagan el país. ¡Qué tool! Impresionante. Me parece contundente ahí lo que dijo don Arturo Jaureche, y me parece una forma de la mejor crítica que sintetiza la gran problemática que tiene el integracionismo, que tuvo el integracionismo, digamos, digamos, en la tradición de este país, en lo que estaba pasando, obviamente, en la década de los 60, que también había tantos desencuentros ideológicos, políticos y culturales, que de alguna manera, también, bueno, obviamente, el proyecto de Frigerio quedó trunco en medio de la presidencia de Frondizi, porque de repente, bueno, el tipo se tuvo que partir exiliado, y fue reemplazado por un viejo conocido nuestro, don Álvaro Alzogaray, que de hecho, bueno, una de las características que tuvo el gobierno de Frondizi, una, digamos, que tuvo una huelga que nunca se levantó, que la de frigorífico Horizonte de la Torre. Y después la segunda es un invierno que nunca terminó de pasar, porque el invierno que anunciaba Álvaro Alzogaray, que decía hay que pasar el invierno, bueno, lo tenemos pasando todavía, nunca llegamos a la primavera, lamentablemente. Y bueno, esa es una de las características y una de las problemáticas que tuvo el proyecto de Frigerio, que si bien salió trunco, en el fondo el modelo continuó, porque de alguna forma este modelo desarrollista continuó de la mano de Krieger Bacena, bajo el gobierno de Onganía, ¿sí? Porque ¿en qué se caracteriza este desarrollismo? Que se puede diferenciar con, por ejemplo, el modelo justicialista, porque en ambos casos tenés un Estado que está presente, hay un proyecto económico que busca una industrialización, pero bueno, son dos perspectivas diferentes. Hay dos modelos que no tienen en común, digamos, que no comparten ciertas cuestiones que son, digamos, claves. Hay un texto que nos pasaba siempre Juan Carlos, un clásico de Susana Torrado, una historiadora perteneciente a la historia social argentina, que se llama Estructura Social de la Argentina, estructura, obviamente, estamos hablando de los 60, donde ella planteaba, digamos, que acá en el siglo XX hay tres modelos claros, de modelos económicos y políticos. Uno es el modelo justicialista, ¿sí? Claramente de 1945 a 1955, ¿sí? Que está asignado por la alianza de clases, la clase obrera, los pequeños y medianos empresarios, que son precisamente estos sectores que van a quedar marginados del próximo modelo, que es el modelo desarrollista. ¿Mm? La estrategia del modelo justicialista es de corte distribucionista, ¿no es cierto? En cambio, el modelo desarrollista también tiene, digamos, la meta de desarrollar el país, de industrializarlo, pero bueno, hay que ver, digamos, cuáles son los costos y beneficios en el fondo. Y claramente, bueno, en lo que se basó el modelo desarrollista acá en Argentina entre 1958, o sea, gobierno de Frondizi, hasta 1972, que bueno, claramente ya la caída del modelo o del proyecto de Onganía y luego la NUCE, está basado en una alianza de la burguesía industrial nacional con el capital extranjero, ¿no? Y capital extranjero no son, digamos, pequeñas empresas, sino son las grandes empresas transnacionales. Entonces, bueno, ahí claramente vemos que el corte no es distribucionista, sino es concentrador, ¿no es cierto? Porque son grandes empresas que de alguna forma van a buscar sus beneficios, ¿sí? Que no van a ser los mismos que necesita el país, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las características que tiene este modelo desarrollista, que como ven, por un lado tenés el proyecto de Frigerio, que me parece que difería en ciertos aspectos con el de Krieger Baceno, con otros pensadores, más liberales, más duros, pero giraban todos más o menos en lo mismo, la necesidad de atraer capitales extranjeros para el desarrollo. Lo que pasa que, bueno, me parece que el proyecto de Frigerio un poquito era, digamos, como un lobo escondido en un cordero, porque de alguna forma lo que argumentaba él era apostar a un nacionalismo de fines, digamos, ¿no? No de medios. O sea, ¿qué significa? Bueno,
vale todo como para alcanzar un proyecto nacional. El nacionalismo define, bueno, no importa lo que estamos haciendo ahora, bueno, estamos transando con los capitales extranjeros, estamos haciendo cosas que pueden llegar a perjudicar la nacionalidad para algunos sectores, pero en definitiva nuestro proyecto, nuestra meta es alcanzar un nacionalismo total, digamos, un país desarrollado, independiente, pero bueno, obviamente en el medio hay que ver si se puede lograr, ¿no? Aparentemente con esta estrategia difícilmente uno lo logre, ¿no? Esa independencia económica que por lo menos tenía pensado el modelo de Miranda y el general Perón, ¿sí? No sé si hay alguna duda en función y todo eso. No, por ahí para acotar una cosa, Juli, No, para comentar, digamos, el resto, me quedé pensando en la explicación económica que dabas. Yo creo que ahí hay dos claves por ahí, dos cosas interesantes en lo económico. A mí me sirve pensarlo en la cátedra de Joseph, no sé si alguno la está cursando, de Historia Argentina Contemporánea. Se solía diferenciar el modelo desarrollista del distribucionismo del peronismo en esta diferenciación de crecer para distribuir y distribuir para crecer, ¿no? La lógica del desarrollismo plantea, digamos, la distribución de alguna manera de la participación económica posterior al shock de la inversión y el desarrollo. Eso es interesante, pero me parece que, digamos, entender económicamente cómo funciona el desarrollismo, pero habría que hacerlo en contexto, porque hay cierta confusión a veces cuando se lo compara. Podemos pensar, más allá, en términos económicos, más allá de que fracasó y en realidad terminó siendo más neoliberal que desarrollista, pero las ideas, digamos, de los think tank del esquema de Macri, por ejemplo, ¿no? De las fundaciones que alimentaron el gobierno de Cambiemos, tenían esa matriz de pensamiento original, desarrollista, digamos, ¿no? Lo que pasa es que habría que diferenciar y entender los contextos, o sea, el desarrollismo y el integracionismo de Frigerio discute con un peronismo que sanciona el acuerdo de los contratos de Standard Oil y la ley de inversiones extranjeras, que qué es lo que va a pasar con esa ley de inversiones extranjeras, se va a sancionar, pero no va a venir absolutamente nadie, digamos, no van a haber inversiones porque las condiciones que pedía el peronismo para que se invirtiera, ¿no? Eran de un retorno del 5%, o sea, eran tan agresivas las condiciones de control de alguna manera en esa contradicción que había en el gobierno, que no vino a invertir nadie, porque las características de inversión extranjera directa necesitan otro nivel de, digamos, la no sujeción estatal de alguna manera que pretendía el peronismo. Entonces lo que va a decir Frondizi, Frigerio y toda esta corriente es, no, hay que permitir, hay que generar las condiciones para que se desarrolle la inversión. Bueno, a la luz de lo que pasa en los 60, por ejemplo, con la instalación de los complejos automotrices en Córdoba, Ica Renault, digo, va a venir después de que se caiga el frondicismo de alguna manera la última inversión extranjera, ¿no? Potente en la Argentina, que fue la automotriz, digamos, petroquímica, mecánica en la década del 60, ¿no? O sea, eso va a suceder ya cuando Frondizi no esté más en el gobierno. Pero hay todo un debate ahí que está también vinculado a cierta posición nacionalista en algunos términos, o sea, en relación, por ejemplo, a las industrias estratégicas, el petróleo, digamos, ¿no? La posición de Frondizi y de Frigerio tiene un nacionalismo sí mucho más parecido al del peronismo, ¿no? Porque petróleo y política lo escribe Frondizi, no lo escribió Perón, sin embargo cuando asumen el gobierno cambia completamente la perspectiva. Pero mi punto era hay que tratar de no confundir desarrollismo en la década del 50-60 con neodesarrollismo, que en definitiva es un derrame inducido, que en definitiva esta noción de lo que dice Juli al principio de infraestructura es clave. O sea, el neodesarrollismo parte de las desigualdades y las fomenta, ¿no? En esta cosa de no hay planificación alguna, digamos, ¿no? O sea, se sostiene los núcleos urbanos y se alimenta eso. Toda la visión federal que tiene esta corriente internacionalista está sustentada y no tiene nada que ver con la actual, digamos, ¿no? O sea, hay una noción, digamos, que después, obviamente, no está sustentada en el Estado como el Estado empresario en el peronismo, sino en la inversión extranjera directa. Eso está claro y es como clave la diferencia, pero hay otra concepción, hay una idea de proyecto de país con un desarrollo, vendría a ser, en algunas cosas parecido a lo que había hecho el peronismo, pero con la idea de corregir los errores, ¿no? O sea, corregir los conflictos, los errores, porque en la cosmovisión sigue siendo una alianza de clases,
pero elimina los conflictos, porque el peronismo puede ser concebido como una alianza de clase, pero con conflicto. Hay un sector de la oligarquía de los portadores que está en conflicto, hay un sector del gran capital que siempre está en conflicto. El sector financiero en realidad es un sector que va a entrar en conflicto. Bueno, todos esos sectores, el integracionismo los pretende, ¿no? Aunar, digamos, y unir en una gran comunidad nacional. O sea, no existe el conflicto, digamos, para la corriente integracionista de alguna manera, ¿no? Pero me parece que está bueno, como para no confundirse, por lo menos económicamente entender las diferencias, ¿no? Como cuando hemos hablado en otras clases de estos temas, desarrollismo no es lo mismo que neodesarrollismo, así como liberalismo no es lo mismo que neoliberalismo. Buenísimo, Rodo, sí, totalmente. Incluso hay que pensar, así como habíamos hablado de revisionismo más que en términos plural, revisionismos o nacionalismos, también hay desarrollismos, incluso conviviendo. Por eso había mencionado algunas de las vertientes, algunas teorías desarrollistas que no podrían estar juntas ni en un ascensor. De hecho, por ejemplo, habrán escuchado mencionar la crítica que hace Jauretche a Prebisch, ¿no? Retorno al coloniaje. Y precisamente, bueno, Prebisch es uno de los fundadores de la CEPAL. Digo, ¿cómo es posible? Bueno, Jauretche bancando el proyecto de Frigerio en su momento inicial, obviamente antes de que asuma el gobierno, y bueno, de desencantarse del mismo, cómo es que está criticando, digamos, un proyecto también desarrollista. Bueno, claramente, digamos, era el modelo del informe Prebisch, después de la caída del peronismo, es un informe que lapidario, en contra, digamos, cuestiona y termina también tergiversando, digamos, lo que había dejado como herencia el peronismo en base económica, de alguna forma está planteando un retorno al agro, digamos, parece un poco contradictorio con respecto a la carta de la CEPAL, y bueno, por eso también una crítica lapidaria hace Jauretche en torno al informe Prebisch, y lo cataloga así como un retorno al coloniaje, y a su vez también le servía a Frigerio, porque obviamente Prebisch era el que estaba asesorando al gobierno de la Libertadora, y Frigerio obviamente estaba postulando ya a su candidato estrella que iba a ser Frondizi, entonces era necesario también buscar todo tipo de críticas hacia todo lo que vendría a ser los proyectos que lo podían llegar a competir a él, ¿no es cierto? Por eso también iba a atacar a Balbín, que era, digamos, el otro radicalismo. Y bueno, a lo que voy es eso, como que hay distintas propuestas desarrollistas, pero bueno, yo les mencioné algunos de ellos porque es interesante ver que la historia social está en este contexto, se va a centrar mucho sobre todo en lo que viene a ser el desarrollismo que viene de la mano de Estados Unidos, basado en la sociología funcionalista, en el modelo rostoiano. Ustedes siempre cuando van a leer una fuente, presten atención a la bibliografía, las notas al pie. Ustedes van a ver en Argentina Sociedad de Masas, bueno, ahí les mandamos 2 capítulos nada más, pero algunos, bueno, si tiene ganas de enfermarse la cabeza y comprarse el libro y leerlo, van a ver que una cita constante de todos los trabajos, que vendría a ser, en realidad, es jornadas que se han hecho de sociología, creo, una cosa así, al comienzo del libro lo hice, de 1961, que obviamente está todo, digamos, gira en torno a eso, gira a la problemática de qué le pasó a la Argentina, que, bueno, que podía haber estado, digamos, en esta vida de sociedad moderna que pasó en el medio, obviamente pasó el peronismo para ello. ¿No? Y bueno, una de las citas constantes de estos textos son Gino Germani y Rostov. Digamos, de alguna forma, si uno lee a Germani y después lee a Rostov, tienen muchos puntos de coincidencia entre sí. Entonces, digamos, bueno, eso es una de las propuestas del desarrollismo también acá en Argentina. Ahora bien, siguiendo con el tema así de acá de la historia social, de estas, si se quiere, referencias o influencias en las que se va a basar, muchos cuando hablan de historia social lo identifican con Annales, ¿no? Con Annales de modelo de Francia, si me permite la expresión, porque a ver si estamos hablando de la revista, porque ahora últimamente parecen, digamos, diputados con una mina en tarlito, ¿viste? Digo Annales y sale cualquier cosa.
Muy chabacano, bueno, perdónenme, pero ya en estos tiempos uno puede esperar cualquier cosa en tiempos de Zoom. La revista Anales, que ustedes la habrán visto, me imagino, en Introducción a la Historia. ¿Qué escucharon de Anales? Yo quiero saber, acá a los estudiantes que están participando de este mitin tan lindo, menos a la tarde, ¿qué característica tiene Anales para ustedes? Uno que se anime por una estrellita de oro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Lo que recuerdo justamente de introducción a la historia respecto de Anales es Sí. que tenía estas características de hacer esta revista que planteaba discusiones como más plenamente academicistas, si se quiere, dentro de la historia. Y recuerdo los autores, creo que habíamos leído a Fontana, él no es de Anales, ¿no? Pero una crítica respecto de ellos que decía que como que una especie de objetivo que tenía Anales era coparle la parada al materialismo histórico, sería. En este sentido de plantear la discusión histórica en términos academicistas y no como podría ser en acciones políticas o en lucha de clase, digamos. Sí. Además, bueno, están los aportes metodológicos de pensar la historia en los periodos, esto de larga duración, media duración, las estructuras. No, está muy bien, está muy bien. Y no sé si me acuerdo alguna otra característica respecto a Anales. Bueno, le estás dando en el clavo en varios aspectos. Uno de los que decís vos es una de las principales críticas que recibía Anales en su momento, es que su supuesta falta de compromiso político, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, siempre se habló de una especie de marxismo lavado, una cuestión de esa, ¿no? Porque de alguna manera compartían ciertas cuestiones con el marxismo británico, con el materialismo histórico, pero obviamente este modelo característico también de Francia, ¿no? Que mucha prosa, viste, como mucha más atractiva la lectura, pero poco contenido. Siempre le critican eso, digamos, a la historiografía francesa, y bueno, obviamente Anales, que para muchos no es una escuela, y la verdad que tampoco es una escuela, en realidad es una revista que tuvo distintas etapas, y por eso me parecía interesante ver, porque muchos identifican lo que vendría a ser la historia social acá en Argentina con Anales. Y en principio, el primer momento de la historia social que vamos a ver ahora a continuación no tiene mucho que ver con Anales. Van a encontrar algunos puntos en común que es propio del contexto, de la coyuntura de los 60, pero van a ver que en realidad brega más por la sociología que al revés, ¿no es cierto? Es más sociología que historia, digamos, apoya más en la sociología, y eso tiene que ver con el peso que tenía la sociología, digamos, y el peso de la figura de Germani dentro de esta primera etapa de la historia social. Acá le voy a pasar unas filminas a tipo como hace de don Alberto Fernández. Vamos a ver la cantidad de infectados. A ver. Puede ser también la cuestión de la geografía, ¿no? Exactamente. ¿Quién lo La cuestión de la geografía, por lo menos con Brodel, creo que es Brodel, el que hace la historia del mar Mediterráneo. Muy bien. Que Otto lo cita porque creo que Alperín lo toma mucho. De hecho, creo que fue Alperín, me parece, o Romero. Ahora se me están... Sí, bueno, tanto. muchos Pero hablan tuvo una gran relación. entre Brodel con José Luis Romero, porque Brodel, un momento antes de conocer incluso a Lucien Febvre, estaba en Río de Janeiro, estaba en Brasil, desarrolló sus estudios allá al principio, y después ya entrado los 60, no, en la década de los 50, ya ahí ya conoce a Febvre, y también, bueno, Lucien Febvre era, digamos, el tipo que estaba más vinculado a hacer trabajos muy relacionadas con la geografía humana de Vidal de la Blache. Entonces, por eso también pesa tanto la geografía en Brodel, y obviamente es el principal paradigma también del estructuralismo, de la historia estructural, ¿no? Vamos a ver entonces que
¿Dónde estoy acá? Anales. Bueno, bien, acá está Anales. Depende del historiador, depende de dónde pispeen el tema de la historia de Anales, van a encontrar que puede estar dividido por generaciones. Lo más común es encontrarlo así. Yo espero que, Juli, ¿Cómo? vas a pronunciar el nombre de la revista alemana, ¿no? Ya que lo pusiste, lo vas a decir. Totalmente, creo que sí. Dale. Así es, así es. Esto en realidad, ¿por qué aparece esta revista alemana? Porque en principio, ustedes ya saben, me imagino de introducción a la historia, que los fundadores y los grandes popes de esta renovación historiográfica en Francia, que iban en respuesta a lo que habíamos mencionado en su momento, de Manuel de Seinovos, ¿no? Que era deudor de la historia rankiana. Bueno, obviamente lo que hace Anales es romper ese paradigma historicista, de historia política, de historia del Estado, etcétera. Bueno, está en cierne precisamente en este periodo de entreguerras, por eso se le llama el periodo preanales, que es el momento entre Lucien Febvre y Marc Bloch, ahí están ahí dando vueltas por Leipzig y Berlín, ¿sí? A principios del siglo XX, y ahí, a partir de ahí, de sus inicios en los estudios históricos, donde se empiezan, digamos, a bregar de las nuevas tendencias alemanas que ya empezaban a reaccionar al modelo rankiano. Yo no recuerdo si hemos hablado del caso de Lamprecht, pero Lamprecht es uno de los grandes faros, sobre todo para Marc Bloch, en los primeros trabajos, antes de la publicación de Anales, digamos, porque ya los tipos ya empiezan a publicar trabajos que giran, digamos, esta nueva forma de hacer historia, que es una historia problema, es una historia para pensar. ¿Y en qué tiene en común, por ejemplo, Marc Bloch con Lamprecht? Es esta cuestión de analizar la historia a partir de patrones de conducta y de pensamiento, ¿no? Esta historia más vinculada hacia la sociología. Bueno, de alguna manera, Marc Bloch se apoya en determinados referentes de la renovación historiográfica en alemana y sobre todo en esta publicación, Werther Hatschus für Social und Menschenrechtsgeschichte, eso lo dije en el lenguaje de Alsacia del Norte, y bueno, que precisamente es una revista que de alguna forma buscaba establecer una historia social, en una respuesta al modelo rankiano, claro, que había surgido a fines del siglo XIX, digamos, esta hegemonía germana de 1870 que menciona acá la Filmina, bueno, está hablando precisamente del modelo rankiano, ¿no? Que estaba tan en boga en todo Occidente. Y bueno, precisamente estos fundadores de Anales empiezan a darse cuenta, digamos, de las críticas y encuentran, digamos, respuestas en estas publicaciones alemanas, ¿no? Y este es un momento, digamos, empieza a reestructurarse el campo historiográfico europeo, claramente. Y acá llegamos a la primera generación de Anales. Acá tenés la carita de Marc Bloch, que ustedes sabrán que lamentablemente, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el tipo, bueno, termina llevado a un campo de concentración y muere. Entonces, bueno, su obra historiográfica quedó trunca de alguna manera, entonces puede haber, me parece que, digamos, entre los dos autores era, digamos, el más interesante, si se quiere, en cuanto a las ideas, pero bueno, obviamente en el contexto de la guerra tuvo una corta vida, digamos, de producción historiográfica. Pero bueno, esta primera generación, signada por estos dos autores, Marc Bloch y Lucien Febvre, buscan, digamos, y se sitúan en una época crítica, donde hay una crítica a la cultura europea. Entonces acá menciona una de las características de esta época, ¿no es cierto?, que es la aparición del psicoanálisis, la antropología crítica inglesa, el marxismo gramsciano, la escuela de Frankfurt, movimiento estructuralista francés. O sea, son distintos movimientos que reaccionan al positivismo. Eso que habíamos hablado en su momento, esta idea determinista de la superación humana, del triunfo de la civilización.
el triunfo de la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, esto entra en crisis después, obviamente, de la Gran Guerra, y como consecuencia también de la Gran Guerra empiezan a surgir estos movimientos de signos críticos a este modelo civilizatorio, ¿no? A este tipo de esta propuesta cultural, digamos, salen propuestas contraculturales, ¿no? En ese contexto nace la revista Anales, ¿no? Como un síntoma de la crisis global de la civilización y de la ración europea. Perdón, Juli, antes de que avances, como vos traías antes la problemática de que Anales no se la juega capaz del todo ideológicamente, yo pensaba justamente en Marc Bloch, porque Susana Martínez, que era la profesora, la anterior profesora de Introducción a la Historia, cuando presentaba la Escuela de Anales, decía que Anales perdió su oportunidad de ser más crítica o profundizar ese rol que tenían que tener con el fusilamiento de Bloch, ¿no? Claro. Me parece, es un tipo que pensemos que su gran obra, que es Apología de la Historia, la escribió en la clandestinidad, ¿sí? Ya sin sus bibliotecas, y todo lo que el tipo cita, lo cita de memoria. Claro. Y agregaba, así por lo bajo, un poco de metepinche Susana, decía, bueno, por algo a Bloch lo persiguieron y lo fusilaron, y a Febrero dejaron vivir. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, a Febrero se le acusa de colaboracionista de alguna manera también. Entonces, bueno, es la historia de estas dos personas. Y mismo está bueno también el rescate de Marc Bloch. Volviendo a Jauretche, uno de los textos más interesantes en torno a al revisionismo es un texto de Jauretche, una exposición que hace Jauretche a principios de los 60, que es en torno al revisionismo histórico, y el tipo cita a Marc Bloch, digamos, cuando habla del tema de los desafíos que tiene el revisionismo histórico, bueno, que esta es la primera etapa, que como le respondía Luna, y después, bueno, todos los desafíos que tiene llevar adelante el revisionismo como una corriente, digamos, que se tiene que establecer, y ahí empieza a citar a Marc Bloch. Entonces, bueno, como un referente también, obviamente, de esta historiografía con compromiso, ¿no? Que como bien mencionabas vos, Rusa, que es paradigmático. Bueno, precisamente por eso también de alguna forma el quiebre que hacemos acá tiene que ver también con la muerte de la sociedad, ¿no? Y la continuidad de Febre. Acá vamos a volver al gocito este. Bien. Y después pasa, digamos, a lo que vendría a ser los años de Brodel, que los años de Brodel vienen a partir de 1956, ¿no? Pero este momento, 1941 a 1956, momento de transición, es precisamente el momento en donde ya no está Marc Bloch, y ya empieza a dominar la escena Lucien Febvre. Igual tiene textos muy interesantes, Lucien Febvre con combates por la historia, obviamente, pero bueno, tiene otro tipo digamos, de preocupaciones, si se quiere, y ahí encuentra uno de sus discípulos, va a ser Fernand Brodel, que es el que va a tomar la posta de la muerte de Lucien Febvre, ¿no? Y bueno, lo que tiene precisamente lo que mencionaba hace un ratito la profesora, que es esta pérdida del tono combativo y polémico de la etapa fundadora, se afirma y hasta comienza a darle cuerpo y estructura institucionalizada a la corriente, a la vez que realiza en el plano teórico, metodológico e historiográfico una verdadera superación dentro de la continuidad del proyecto de los primeros anales. Va a darle importancia a la rama de la historia económica en Francia y el rescate de la historia cuantitativa y serial, que son una de las grandes características que va a tener sobre todo la época de Fernand Brodel. Hay una continuidad con Febvre. Bueno, la continuidad está precisamente que Febvre, como ya he mencionado antes, se apoya mucho en la geografía, a diferencia de Marc Bloch, que se apoyaba más en otras cuestiones más culturales o más vinculadas a la psicología, a las conductas, al pensamiento. Bueno, Febvre iba más que nada a lo terrenal, ¿no es cierto? Al territorio, mejor dicho, no a lo terrenal. Y se basaba sobre todo en la geografía humana de Vidal de Lablache, que era contrario a la teoría de Ratzel, por ejemplo, ¿no? Era antideterminista. Entonces,
había también una lectura del tiempo en base a la geografía, y esa es una de las características que va a tomar Fernand Braudel, y es, digamos, la continuidad, digamos, de esta forma de empezar a pensar la historia, no solamente con un tiempo lineal, sino en función de distintos tiempos históricos, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a desarrollar el tipo ya con el trabajo clásico, que es el tema del Mediterráneo. Perdón, y el tema de la historia económica en Francia también es una de las características que tiene esta etapa de Fernand Braudel, que también van a encontrar puntos en común con la primera etapa de la historia social acá en Argentina, que tiene también esta cuestión de encontrar en la historia serial, en las estadísticas, en la historia cuantitativa, las explicaciones históricas, ¿no? Y eso, bueno, obviamente tiene también sus críticas, pero es propia de esta concepción de la historia en clave estructural. O sea, ¿no? Es un cambio de paradigma notable con la vieja historia de Ranke, con la vieja historia política, una historia asignada por los acontecimientos, por ejemplo, trasladándose acá a nuestras tierras, muy diferente a lo que vendría a ser la historia de la nueva escuela histórica, a la historia del revisionismo, ¿no es cierto? Una historia de los hombres, ¿no? Es una historia de tiempos cortos, de alguna forma, de acontecimientos, de historia de crisis, de conflictos, digamos, esto es todo lo contrario. Y bueno, acá lo tenemos a Fernand Braudel, la cara del tipo, tipo es un abuelo simpático, parece acá en la foto. Como lo había mencionado, acá había enseñado en San Pablo, ahí se lee también esta especie de encuentro, de intercambio con José Luis Romero, aunque bueno, en realidad José Luis Romero nunca se centró mucho en el proyecto de Anales, de hecho venía de otra escuela. Es una historia también de la cultura, pero es una historia cultural que tiene otro tipo de historia más vinculada con Henri Pirenne, digamos, y con otros historiadores franceses también, pero no iba tanto por el palo, digamos, de esta historia cuantitativa o de larga duración como el que llevaba a cabo Braudel. Bueno, y cuando su regreso a Francia conoce a Fedro, como ya mencionado, y bueno, y el ejemplo paradigmático de esta segunda generación de análisis es el Mediterráneo, que, digamos, es un ejemplo de geohistoria. Y bueno, estas son una de las características que tiene este librazo en el sentido que es muy grande, muy gordo. Después, bueno, van uno si les parece interesante o no, a mí me parece es un bodrio notable. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 1949. Fíjense qué notable, digamos, que el trabajo de tesis de él se centraba en la política exterior de Felipe II. Era una historia más coyuntural, ¿no es cierto? Muy centrada en un aspecto de la política de Felipe II, de Felipe... y bueno, termina trasladándose a una historia del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, se caracteriza por esto, por una historia casi atemporal, ¿no? En la relación hombre y ambiente, por eso es una geohistoria. Se ponderan las continuidades por encima de las rupturas. ¿Cómo es esto? Y bueno, claro, es una historia estructural, básicamente. Entonces, bueno, claro, es una historia donde se perfilan más las continuidades, las faltas de crisis, digamos, ¿no? Con las rupturas grandes son rupturas estructurales, son rupturas de paradigmas ya, digamos, son muy difíciles de discernir, digamos, en estas lecturas temporales. Después una de las características que lo van a encontrar después más adelante en la historia social y económica argentina es esta división, ¿no? También muy propia del estructuralismo de esta época, asignada por las estructuras, que es dividir por estructuras económicas, sociales y políticas. Les doy un ejemplo. Agarren el libro de Alperín, Revolución y Guerra, y fíjense también cómo está dividido el trabajo, cómo está, digamos, la historia de Paidós, por ejemplo, la historia argentina de Paidós, esa colección que empezó a salir a fines de los 60, a principios de los 70, van a ver que también está asignado por esta división, ¿no?
dividido en características económicas, sociales, políticas, digamos, no, está bien diferenciado entre sí, porque claro, hay distintas estructuras, depende, digamos, la temática. Y finalmente la historia de los acontecimientos, con lo que cerraba, digamos, el trabajo, que era precisamente la idea original de Brodel, ¿no? Entonces iba de lo más estructural, ¿no? El del tiempo largo, y llega, digamos, al tiempo corto, que es la historia de los acontecimientos, ¿no? Y acá hay una de las principales críticas que recibe, digamos, este modelo, esta corriente historiográfica, es una historia sin seres humanos, porque claro, digamos, es una historia de las estructuras, es una historia serial, una historia cuantitativa, una historia geográfica. ¿Y dónde están los seres humanos? O sea, de alguna manera casi termina siendo también de alguna forma una historia determinista, porque de alguna forma como que los seres humanos casi no tienen actividad, es como que aparecen en la Tierra y desaparecen. Por el otro lado, va a ser también una geografía histórica y ser el protagonista de un libro, un mar, entonces el Mediterráneo parece que no responde al control humano, de alguna forma es como que es una historia donde el humano no tiene ningún tipo de rol, parece, ¿no? Juli, perdón, ahí... La libertad y el determinismo. Sí, Edu. Perdón, no, que se me viene a la cabeza que sí, es como vos decís, es un determinismo que uno podría ver en el sistema hegeliano marxista, pero sin embargo sin la dialéctica, ¿no? Sin esta lucha entre los diferentes modelos humanos, sino que es como un determinismo que no toma en cuenta la dialéctica. Y eso me parece que tiene que ver con los modelos post-marxistas, ¿no? Estos modelos tomados, en algún caso, creo que Brodel fue muy influenciado por Immanuel Wallenstein, un politólogo que desarrolló el sistema mundo, ¿no? Que hace un análisis del capitalismo en un sistema digamos, de media duración al estilo, digamos, brodeliano, y que está vigente hasta hoy en día, ¿no? Que analiza todas las relaciones internacionales en función de este enorme, digamos, mejunje donde se desarrolla el sistema mundial, y, digamos, de alguna manera intenta establecer una superación de la mirada modélica y dialéctica del marxismo de esos años también, ¿no? Exacto, y incluso... Y antes de que vuelvas al Power, ya que dijiste que el Mediterráneo es un gran libro, son dos grandes libros, no sé si se ve ahí el tamaño que tiene la obra de Brodel, pero cada uno de los libros tiene más o menos 840 páginas. Así que estamos hablando de mínimo un trabajo de 1.600 páginas. Terrible, terrible. No, y volviendo ahí con lo que decías, Edu, un claro paradigma dentro del marxismo es Althusser, ¿no? Como esta cuestión estructuralista, donde al fin y al cabo también la crítica que recibe Althusser es muy similar a la que recibe Brodel, en el sentido, digamos, como que no hay, los sectores sociales no tienen ningún tipo de rol, o de alguna forma no pueden transformar la historia, como estamos condicionados o sujetos a las estructuras, ¿no? Entonces, bueno, es una de las principales críticas que van a recibir estas teorías en esta época, porque después vamos a ver que ya en los 70 ya empieza a resquebrajarse, digamos, este modelo a todo trapo, en todo sentido, político, social, económico. Tengamos en cuenta que a nivel mundial, en el 71, Estados Unidos abandona el patrón oro y establece el dólar, y hay un quiebre de paradigma del desarrollo capitalista, pasa de ser de desarrollo industrial a desarrollo financiero, desarrollo entre comillas, digamos, al capital financiero el que va a dominar el capitalismo mundial, lo que estamos viendo hoy en día, digamos, las crisis cada vez mucho más agudas de ese sistema que aparece en el 71, con lo cual cambia todo el paradigma de lo que venían tratando de imponer los desarrollistas, digamos, ¿no? Un desarrollo industrial inducido ya no nacionalmente, sino con capitales extranjeros. Cambia completamente la cuestión, lo vamos a ver crudamente acá con la dictadura del 76, como intenta imponer la sangre y fuego a ese modelo.
Exactamente, exactamente. Y bueno, finalmente para cerrar con este primer pantallazo de anales, porque ya si no ya nos iríamos a otro tiempo, y ahora vamos a ver un poco, digamos, la primera historia social acá en Argentina, pero más que nada como para ver el quiebre, que se da también en anales, tiene que ver con la aparición de una tercera generación, que en realidad esta tercera generación ya estaba desarrollando trabajos. Lo que pasa es que precisamente empieza a surgir también a partir de una crisis política. En 1968, el Mayo francés, digamos, también puso en cuestionamiento el modelo brodeliano, ¿no? Entonces hay una reacción por parte de muchos cientistas sociales a ese tipo de propuesta histórica, metodológica, ¿no? Y entonces de ahí empiezan a surgir nuevas propuestas o empiezan a estar más en boga estas propuestas, porque ya estaban siendo desarrolladas de antes, pero para mencionar alguno de ellos, Georges Duby, Jacques Revaux, Philippe Arié, Emmanuel Leroy, y bueno, ¿qué tienen en común estos autores? Es que no se encuentran atados a ninguna ortodoxia ideológica, ¿no? Tienen características, digamos, que son, ya es otro tipo de historia, ya se abandona de alguna manera esta historia cuantitativa o muy ligada a la economía, ¿no? La economía casi científica, o parece ni siquiera de humana, parece ya paradigmática. Y se empieza a abocar a una historia de las mentalidades, como regresan a Marlowe algunos, se basa mucho en la antropología, ¿no es cierto? La antropología histórica, empiezan a indagar en la vida cotidiana, en la historia, por ejemplo, de las mujeres, hay un montón de cuestiones. Se empiezan a basar, vuelven a los hombres, vuelven a los sectores sociales de alguna manera. Acá finalmente hay, bueno, hay un cuadro bastante largo para desarrollar, pero me parece que, bueno, lo más importante es ver estos puntos en común que tienen que ver también con un espíritu de época que se da y que comparte con la historia social acá en Argentina, que tiene que ver con esto, digamos, la ponderación de las estructuras, estas cuestiones de pensar la historia, también a partir, digamos, de distintos aspectos separados entre sí, digamos, ¿no? Desde el enfoque económico, social, político. Hay una interdisciplinariedad que empieza a ser tomado también por estos representantes de la historia social acá en Argentina. Pero bueno, hay una primera etapa, que vuelvo a repetir, que tiene que ver, y viene de la mano de la Revolución Libertadora, donde ya nace la cátedra de Historia Social, a cargo de José Luis Romero, pero va a estar muy vinculada a la sociología, ¿no? Porque va a ser la sociología, de la mano de Gino Germani, el que va a dominar de alguna manera el proyecto cultural en este momento, ¿no? Y de alguna forma la historia social va a aportar a la sociología y no es al revés. En el caso en esta primera etapa, que después va a tener su continuación en el exterior, sobre todo, porque la historia social acá en Argentina es una historia, digamos, donde no logran instalarse en las cátedras de historia, precisamente, estos representantes de la renovación historiográfica, son desplazados inmediatamente aquellos que habían conseguido a unos lugares claves con la noche de los bastones largos en la época de Onganía. Entonces su amplio desarrollo se van a hacer por fuera del país, ¿no? El caso más paradigmático es de Alperín, ¿no es cierto?, que va, digamos, a Berkeley y empieza, digamos, a desarrollar sus trabajos allá en el exterior. Pero bueno, el rol que van a tener la historia social se va a apoyar no tanto en las instituciones, eso recién lo van a hacer con la llegada de la democracia en la década de los 80, o sea, cómo van a subsistir a través de fondos privados, a partir de las fundaciones. Entonces también es muy interesante ver el rol de las fundaciones, cuáles son los objetivos y cuáles son las intenciones que tienen la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, para financiar determinados proyectos de ciencias sociales, donde
articulados con la historia, la sociología, la economía. Bueno, la historia social acompaña estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un espíritu de época que está muy ligado con el desarrollismo, está muy ligado también con algunos aspectos de anales que en este primer momento capaz no son tan visibles, pero tienen en común una ruptura de paradigmas, si se quiere, con el viejo historicismo o con una vieja forma de hacer historia que era representada por ya sea las corrientes militantes o la nueva escuela histórica que por este momento va a ser todavía inamovible dentro de lo que vendría a ser el aparato del Estado, ¿no? Lo que vendría a ser la academia, las principales cátedras, lo que vendría a ser la hegemonía historiográfica en manos del Estado está a cargo de la nueva escuela histórica. En función del sentido común de la época domina el revisionismo. Entonces, de alguna forma, la historia social anda dando vueltas por ahí con una cuestión más ligado a lo académico, muy ligado a lo sociológico en esta primera etapa. ¿Sí? ¿Alguna duda, cuestión, insulto, agresión, consultas? ¿Alguno pudo leer algo ahí de las fuentes? La reseña de Manuel Mora de Araujo es muy interesante. Es de unas revistas claves de esta época que se llama Desarrollo Económico, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar si no? Que hacen, digamos, una reseña contundente de lo que vendría a ser Argentina Sociedad de Masas. Entonces pueden encontrar, digamos, ¿no? Cuáles son los objetos, cuáles son las críticas y cuáles son las cosas que rescatan estos economistas. No, si no está en silencio me voy a tomar un mate. Bueno, entonces lo que yo les sugiero es que le echen un vistazo a esas fuentes. Ahora más o menos que tienen un poquito más de herramientas, se pueden chusmear un poco a una de los manuales de historiografía. Así el viernes próximo vamos a ver un poco más de detenimiento de lo que viene a ser el proyecto de Gino Germani, ¿no es así, Rodrigo, ahí en estudios? Sí, señor, sí, señor. Con un poquito de Maristeles Vampa, Civilización Barbarie, ahí para charlar un poquito de caudillismo, de democracia, todo eso que le gusta a la gente. Impresionante, qué bueno, qué buen, qué buen plan para un fin de semana, ¿eh? A las 8 de la noche. Eso, una pizza, una napo y birra. Sí, sí. Si estuviéramos en Memelandia, el de la botellita de agua cortándose la vena, ¿no? Bueno, después con respecto ahí a los trabajos, no sé si ustedes quieren dar a una reflexión en particular.